bienvenidos todos. Estamos aquí en el ensanche, un sábado por la mañana, ¡qué ilusión! Vamos a entrar, ¿os parece? Este piso que hemos invadido de una socia de Marta Bas. Yo os tengo que decir solo que un día me explicó su historia y cuando vi este espacio, wow, pensé que era la bomba. Que alguien pudiera tener un piso así, donde pone en valor aquello que está en la calle, aquello que se desecha y que le permitía recuperar algo que tiene valor, que vuelve a tener vida. Fa relativament poc temps em vaig quedar en aquest pis, en aquest estat. L'espai, això de pensar que era una vivenda d'una família burgesa de principis del segle. I la part baixa hi havia una cuina i l'espai on vivia el servei. Vaig decidir un dia que agafava i que restaurava mobles, sobretot reciclava. Vaig veure que m'anava bé i aquí som. El 80% de lo que hay es de la calle. En realidad, tú no podrías recoger los muebles de la calle. Si pasa un guardia urbano un poco puñetero y te ve que recoges una cosa, te podría poner una multa, porque en teoría esta pieza, una vez que toca el suelo, es propiedad de la empresa que tiene contratada la recogida de muebles en Barcelona. Una duda que tenemos, la Asociación de Estudio del Mueble lo que quiere es poner en valor el mueble y quiere conservarlo lo mejor posible. Si nosotros consideramos que estas piezas son de patrimonio, quizá tendríamos que cuestionarnos lo que se hace con ellas. En el momento que todo esto no vale nada, está en la calle, ¿cuándo ha de intervenir un restaurador profesional y actuar de una manera museística? ¿Y cuándo ya la pieza se considera que se puede hacer lo que sea porque al menos hacemos algo y tiene un lugar en la casa? Probablemente las piezas que acaban siendo patrimonio, es decir, las piezas que acaban en los museos, normalmente son piezas que tienen, diríamos, un valor muy reconocido y muy elevado. No podemos poner todo en un museo. Pero luego hay otra cosa que yo creo que sí que aquí tenemos mucho margen, que es también aquella colección personal o aquellas cosas que uno puede tener. Entonces yo creo que aquí una labor que es muy importante es empezar a concienciarnos de que en realidad no es porque una pieza, digamos, no está a la moda, que automáticamente es una cosa obsoleta que hay que tirar. Porque muchas personas, probablemente de aquellas que acaban tirando esas piezas que nosotros encontramos, probablemente las han tirado porque no han entendido el valor de lo que tenían. El tema del reciclaje en algunos países nórdicos se desgrava de renta. Y luego quería hacer un apunte también el tema de la restauración. Había una edición del 68 o del 70 que decía que la restauración acaba donde comienza la hipótesis. Es un consejo, yo hago restauración. Si no sabes, no lo hagas. Sería importante realmente, desde mi punto de vista, el perder ese miedo de modificarlo o que no sea original o que no sea como era inicialmente, porque si se hace con un gusto y el buen diseño, al final yo creo que el valor que le añades a esa pieza, de poder adaptarla al momento que a lo mejor hay cosas que han cambiado, ¿no? Y a lo mejor ya no encajan en nuestra modernidad. Sí. Creo que se pierde ese miedo a modificar. No está la ignorancia, sino que conociendo, vale, esta era la historia, esto era así en ese momento, y respetando esa historia se le da una continuación, ¿no? Porque si no al final se acaba ahí. Una cosa es el coleccionismo y ahí volvemos al debate que decíamos cuando hablábamos del purismo. Y otra cosa es que el mueble, que si no los disfrutamos, tampoco tienen una vida. Yo soy restauradora y en principio conservadora, pero también entiendo que en este caso los objetos del día a día tienen que seguir viviendo, igual que han vivido antes, igual que seguirán viviendo en el futuro. La vida ha cambiado. Yo puedo encontrar una silla del siglo XVII o del siglo XVIII, de lo que sea, y si no me hace un servicio a mí, ¿acabará dónde?
un mueble de esos antiguos que se usaban antes, gigante, ¿dónde acaban todos? O los modificas o los tiras. Recordamos, Raskin, el derecho a morir de los monumentos, y aunque sea valioso, pues si se ha muerto, se ha muerto. Y sobre todo, lo importante es que esté vivo y que lo utilice. Yo creo que ha de haber de todo y mantener algunas cosas han de ser en el museo y otras cosas las hemos de usar. Para mí lo vivo quizás es lo más importante. Me gustaría compartir algunos conceptos y algunos ejemplos también que he preparado, que he recogido, un poco para fijar algunas cosas que hemos visto, ¿no? Y esta pequeña presentación que he preparado se titula Reciclar muebles, un diálogo entre conceptos, arte y diseño, porque en realidad estos tres elementos, estos 3 puntos me parecen interesantes. En primer lugar, el concepto, ¿no? Es necesario que detrás de una operación como puede ser la recuperación, el reciclaje, etc., haya en primer lugar un concepto. Sabemos que lo más interesante de un proyecto de diseño en realidad es la narrativa, es lo que queremos contar, lo que queremos explicar al final. El mundo del arte también ha trabajado en cierta medida con el mueble, aunque este mueble ya no es funcional como tal, como veremos, y luego hay el diseño que en cambio se plantea una aproximación más desde la función, desde la utilidad, ¿no? Aparte que del significado. Bueno, yo empezaría con esta pieza, que es el primer ready-made, en realidad, el primer ready-made de Marcel Duchamp, como sabéis, que es la rueda de bicicleta. Esta rueda de bicicleta en realidad está sentada en un taburete. Por tanto, ese mueble ha perdido aquí la funcionalidad, ya no sirve para sentarnos, sino que sirve como base de esta operación que es generar un cortocircuito en el fondo entre 2 piezas que aparentemente no tienen nada que ver. Es también la primera obra de arte cinético porque esta rueda gira y diríamos en este girar de la rueda, pues Duchamp hablaba como de una cierta similitud con esa cosa de contemplar el fuego, ¿no? Y quedar como prendados de este movimiento, en este caso no de la llama, sino del fuego. Es un fuego mecánico, no es el hogar ni la chimenea, sino que es la rueda que gira sentada sobre ese taburete. Los 2 objetos en realidad han perdido su funcionalidad original, pero han adquirido otra, que se sitúa en el mundo del arte. Otro ejemplo son esta obra, que es una de las piezas, ¿no?, como fundativas del arte conceptual, ¿vale?, de Joseph Kosuth, One and Three Chairs. Aquí también vemos una silla en realidad. Lo que pasa es que esta silla se convierte en objeto de reflexión sobre las maneras de construir la mirada y de construir el significado, y hablan de 3 mundos diferentes. Por una parte, el mundo de la imagen es la representación de la silla fotografiada, es un objeto que por tanto se ha convertido en imagen en sí misma. Vemos algunas características de la pieza, pero no la podemos utilizar, la podemos simplemente contemplar, ¿no? Es como mirada dirigida más a la forma. Luego tenemos el objeto en sí, es decir, la silla con su materialidad, con su realidad en 3 dimensiones, que al límite podríamos utilizar para sentarnos. Y luego el tercer elemento es la construcción del significado, es decir, aquella que puede ser la definición de la pieza en un diccionario, donde a través del lenguaje de alguna manera describimos sus características y las posibilidades de uso de este término dentro de un ámbito de significado, de un ámbito de lenguaje, de un ámbito de conocimiento compartido. Luego me interesa también enseñaros esta otra obra, que es de Chema Madoz, un fotógrafo muy interesante por la manera en la cual mira los objetos y reconstruye de alguna manera el significado de los objetos, o incluso nos provoca de alguna manera cortocircuitos también. Por tanto, enlaza en cierta medida con Duchamp. Aquí vemos también algunas piezas que podrían estar en nuestras casas, una escalera muy sencilla de madera apoyada contra un espejo. Lo que se genera aquí es un espacio imaginario, no existe evidentemente la pieza más allá de esa disposición de la escalera contra el espejo, pero en realidad es como un trompe-l'œil, ¿no?, un trampantojo que nos abre hacia un espacio imaginario
que es el que está al otro lado del espejo y que multiplica de alguna manera también la forma de la escalera. Parece que nosotros pudiéramos en realidad atravesar esta pared, atravesar el espejo y trepando por esa escalera entrar en ese otro espacio imaginario que no existe pero que es tan importante, ¿no? Fijaros, por tanto, como simplemente el hecho de poner en relación objetos, hemos visto 3 casos en los cuales esos objetos se ponen en relación, genera imaginarios y genera mundos muy diferentes. El mueble también está, miremos aquí, como protagonista, aunque no es funcional, no sirve para nada, o sí, o en realidad sirve para generar mecanismos mentales. Otra aproximación es la aproximación que nace, por ejemplo, con estos mobiliarios, con estas piezas, con estos crate furniture de Thomas Gerrit Rietveld. Es decir, aquí introducimos el concepto del do it yourself. O sea, en este caso, un diseñador como de los más reconocidos, ¿no? del movimiento vanguardista, del neoplasticismo, en la década de los 30 se dedica a fabricar y además dar instrucciones de alguna manera para poder construir piezas con, por ejemplo, madera reciclada o piezas muy sencillas. Por tanto, aquí, de alguna manera, se elimina en cierta medida todo lo que es el conocimiento experto, el conocimiento del carpintero, del ebanista, y se plantea la idea de que cualquiera, de alguna manera, puede ser autor. Cualquiera puede tener las habilidades suficientes para poder cortar unas tablas de madera, ensamblarlas de una manera muy sencilla, con unos tornillos o poco más, y construir, por tanto, su propio mobiliario. Él lo que hace es darles instrucciones, ¿no? Es como la receta, de alguna manera, bueno, se hace así. Tienes que cortar tantas piezas de estas medidas y unirlas y ensamblarlas de esta manera. Esta línea, en realidad, da muchas posibilidades, porque como son piezas muy sencillas, tablas de madera fundamentalmente y ensamblajes elementales, permite pues una gran posibilidad de variación. Enzo Mari, en la década de los 70, con I mobili per un'autoprogettazione, sigue la misma línea, la misma idea. Es decir, en realidad el consumidor se convierte también en autor, se convierte también en productor. Otra vez, Mari lo que hace en esta publicación es dar toda una serie de posibilidades, de recetas, de alguna manera, de cómo cada uno se puede construir sus propios muebles y también, en cierta medida, personalizarlos, variarlos, introducir un elemento de singularidad dentro de ellos, ¿no? Y se puede generar una gama en realidad completa. Uno podría mueblarse un piso entero a través de este tipo de proceso de autoconstrucción utilizando los mismos criterios que Rietveld había propuesto, es decir, ensamblajes muy sencillos, tablas de madera inteligentemente combinadas, ¿vale? Aquí hay una lógica detrás de esto, es decir, ninguna pieza está dispuesta de forma casual. Hemos visto que diseñar un mueble significa resolver una estructura que tiene que soportar nuestro peso, que tiene que soportar el peso de los objetos que colocamos en su interior, etc. Por lo tanto, siempre hay una cuestión técnica, pero diríamos aquí la habilidad está sobre todo en el diseño, en cómo unimos, en cómo ensamblamos esas piezas. Estas son las instrucciones de alguna manera que el diseñador da. Después, cada persona podrá construirlas en base a esta receta, ¿no? Y estas son, bueno, algunas de las piezas que Enzo Mari propone para amueblar una casa, un espacio a medida del usuario. Luego hay otro concepto más interesante que nos aproxima un poco a lo que hemos visto hoy, que son los diseños de Achille Pier Giacomo Castiglioni, como el mezzadro. ¿El mezzadro qué es? Bueno, es un objeto que en realidad es un taburete, como podéis ver, pero es un objeto que nos introduce ya en una dimensión que no es simplemente la dimensión del hacer, sino la dimensión del pensar. Es un objeto, otra vez, que provoca el pensamiento. ¿Qué es? Bueno, como podéis ver, fundamentalmente la pieza se compone de este asiento, que es un asiento de un tractor, una pletina metálica de acero y pues una pieza de madera que lo que simula de alguna manera pues es una pala, un badil, ¿no? Todo esto, por tanto, tiene que ver con el mundo del campo. Es un recuerdo, diríamos, de aquel mundo del campo que en 1957, cuando esta pieza se diseña, acaba siendo algo que está en proceso de desaparición. Muchas de las personas que acaban viviendo en la ciudad vienen del campo, vienen del mundo rural, del mundo agrario, pero han perdido este contacto. Y aquí, por tanto, Castiglioni, a través de esta pieza, no solo reutiliza, diríamos, o cita estas piezas que vienen de un contexto completamente diferente, ninguna de ellas está situado en el ámbito, diríamos, oficial, tradicional, reconocido del mueble,
pero construye una pieza con el mismo mecanismo en el fondo de Duchamp, que es el ready-made. Cojo unas piezas, las ensamblo de una manera diferente y le doy un significado completamente diferente y además rememoro, diríamos, cito un determinado contexto que está muy alejado del contexto urbano. Otro ejemplo es esta, es la cella. Otra vez, un cortocircuito, ¿no? Un mueble, además, que está pensado para un contexto muy específico. Ahora probablemente utilizaríamos un móvil, no utilizaríamos el teléfono, pero esta pieza está pensada para estar situada en un vestíbulo de una casa, donde pues hay el teléfono y cuando haces una conversación telefónica pues no sabes bien dónde sentarte, ¿no? Entonces es un equilibrio inestable, es casi lo contrario del mueble, es casi lo contrario de un taburete que normalmente es estable, sólido. Aquí está en un equilibrio precario. Bueno, que se acabe la llamada, ¿no? Es decir, también te genera esa situación un poco de incomodidad buscada porque no te entretengas demasiado en estar allí. Otra vez, este concepto de ready-made, coger una silla de bicicleta, montarla sobre ese soporte, darle, diríamos, esta base que es una base de una calota esférica y por tanto con esto construir una pieza que nunca, diríamos, está en un equilibrio permanente y que requiere de alguna manera del propio equilibrio del cuerpo como complemento, ¿no? Otra vez esta idea del cortocircuito, por tanto. Otros muebles que como inducen, ¿no?, a la reflexión, esta de Siletto Studio, ¿vale? De la década de los 80, que se titula The Consumer's Rest. Es una crítica a la sociedad de consumo, el carro del supermercado, oportunamente tuneado, oportunamente modificado, que se convierte en una silla, ¿no?, en la cual te sientas y además es como una especie de pausa, ¿no? Voy al supermercado y pues aquí, diríamos, como descanso un momento de toda esta especie de tour de force del centro comercial o del consumo continuo, ¿no? El objeto, por tanto, fijaros, aquí nuevamente la idea, lo interesante es el cortocircuito, es decir, un objeto pensado como herramienta de la sociedad de consumo, de llenar el carro, hacer la compra, yo que sé, semanal o mensual, es transformado en un objeto que en el momento en el que lo utilizo también representa una crítica a lo que originariamente quería, diríamos, significar o al propósito que inicialmente tenía esta pieza, ¿no? Muy interesante, por tanto, como siempre veis, hay un concepto detrás, hay una narrativa, no es simplemente el hecho de que cogemos este objeto y lo reutilizamos porque necesitamos una silla, no, necesitamos también un discurso. Esta es otra pieza emblemática también de Tejoremi, se titula, es una cajonera, ¿vale? You Can't Lay Down Your Memory, 1991, Drop Design. Por tanto, cuando empieza a plantearse también esta idea de reuso. Objetos encontrados en la calle, fundamentalmente cajones tirados por allí, que quedaban en la basura, que simplemente atados por una cinta de estas típicas, ¿no?, para fijar cargas en vehículos de transporte, quedan reconfigurados esta idea precaria. Aquí se introduce otra idea interesante que es la singularidad de cada pieza. Este es un concepto en realidad, es decir, cojo unos cajones, se construye unos contenedores alrededor de esos cajones y por tanto el concepto cajonera es reinventado, pero además cada cajonera será diferente, el concepto no será diferente porque otra vez los ingredientes, las instrucciones son las mismas. Recupera unos cajones de la calle, coge una cinta de atar y con eso construye tu pieza, pero como nunca encontraremos un cajón similar o un cajón parecido, cada una de esas configuraciones será diferente. El mueble, por tanto, es siempre igual, pero cada vez distinto. Siempre será una configuración diferente de piezas o de elementos, ¿no? Eso introduce esta idea de singularidad, por tanto, cada uno puede ser autor al límite, cada uno podría fabricarse esta pieza en su casa, aunque luego estas acaban en el MoMA o acaban, diríamos, teniendo cotizaciones muy altas en el mercado del mueble de autor, ¿vale? Pero introduce nuevamente esta idea del diseño, de reuso. Este es Jam Design, un equipo que trabaja en Londres, que en este caso a finales del siglo XX, 1999, empieza a pensar que las pantallas de los televisores de Sony pueden convertirse en elementos que forman, por ejemplo, mesitas o otros componentes de interiores. Había otros muebles en los cuales utilizaban los tambores de acero de las lavadoras
¿vale? Los bombos de las lavadoras también para construir armarios, por ejemplo. Entonces aquí es lo mismo, la idea, es decir, una pieza que ya no es funcional, que acabaría en la basura, que puede ser reconfigurada o reinventada para construir un objeto que además estéticamente también añade un punto de interés al interior. Luego, bueno, tenemos lo que habéis visto el otro día en realidad ¿no? en la charla de Curro Claret, es decir, el diseñador como facilitador de un proceso, es decir, Curro, que en este caso diseña una pieza, ¿vale? La T300, que es una pieza de metal simplemente. Podríamos decir que casi la podríamos encontrar en una ferretería, a través de la cual podemos coger elementos de piezas desechadas o de restos de muebles encontrados por la calle y que a través de la unión sencilla, siempre con tornillos, con componentes muy sencillos de ferretería, podemos crear un mueble. Cada uno, por tanto, puede ser autor de su propia pieza, puede construir su propio discurso, puede seleccionar sus propias piezas y acabar además generando una gama muy variada de objetos, según cómo utilice esta pieza para ensamblar listones de madera y construir una mesa, para construir un taburete, para generar realmente lo que considere. Hacer una lámpara, ¿vale? Que como vemos en este caso también reutiliza vidrios, piezas que pueden proceder de los entornos más diferentes. Por tanto, fijaos aquí, simplemente con el diseño de esta pieza se abre un montón de posibilidades, se abre una cantidad, podríamos decir, potencialmente infinita de posibilidad de recombinación de objetos que tienen su propia forma, tienen su propia estética, algunos están decorados, algunos tienen también su propia historia detrás y que son reconfigurados, recombinados para generar una pieza contemporánea, ¿no? Aquí era un poco lo que decíamos antes también, diríamos, hasta qué punto podemos intervenir, ¿no? El mueble, hasta qué punto, diríamos, simplemente lo tenemos que conservar, pero cuando no hay nada que conservar, porque en realidad encontramos unas piezas de madera tirada por la calle, no hay mucho que conservar, lo que pasa es que sí que podemos reutilizar. En este caso, también es otro proyecto de Curro Claret, es transformar el mueble para darle una funcionalidad diferente o diríamos adicional a la que tenía originariamente. Una silla de plástico de esas de jardín que podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar, que simplemente con el hecho de añadirle, soldarle este embudo en la parte posterior se convierte en un dispositivo que permite recoger el agua y recoger este agua en un cubo para poder regar las plantas. Ahora no es una situación muy frecuente porque llueve muy poco, ¿vale? Pero en todo caso, diríamos, podría ser, ¿no? Esta idea a través de recoger este material, diríamos, este elemento que se dispersaría para poder darle un uso diferente. Luego algunos workshops recientes que también se hicieron en el ISABA, por ejemplo, con el colectivo Oblicua, ¿vale? La Oblicua, que consiste también en tunear, si queréis, o repensar piezas que podríamos encontrar nuevamente en la calle. Esta es una silla que no podría estar en una cocina, podría haber estado en una cocina hace décadas, que ahora seguramente encontraríamos, sería uno de estos típicos muebles que encontramos tirados en la calle, pero que en cambio aquí se convierte, diríamos, en objeto de una intervención. Se llama las arpías en este caso, ¿vale? Y se convierte en una especie de despensa, como podéis ver, añadiéndole esta bolsa que está situada debajo del asiento, pues permite, diríamos, como tener a buen recaudo, por ejemplo, las frutas o las verduras. Aquí otros workshops realizados en este caso en el programa de máster del ISABA con Luis Eslava, ¿vale? Donde también, digamos, hay diferentes piezas, diferentes elementos de desecho recogidos en la calle que son recombinados, que son reconfigurados, por tanto, proponiendo siempre esta idea un poco de ready-made, ¿no? De cómo podemos generar estos cortocircuitos entre elementos diferentes y refuncionalizar fragmentos que aparentemente no tienen ningún valor o ningún uso. Incluso una tabla de planchar que puede convertirse en una tumbona, como en este caso, repensando, por tanto, elementos que están presentes en el objeto, pero que cambian completamente de significado a medida que el diseñador añade otra mirada, añade otro punto de vista, se posiciona de una manera diferente con respecto al objeto. O directamente, pues la reinvención, diríamos, de piezas
donde cogemos componentes de este mundo, digamos, de la construcción, de la basura que generan otros procesos y que son utilizados como materiales de construcción para poder generar nuestras propias piezas. Aquí nuevamente la idea es, bueno, cada uno puede ser en el fondo autor, puede ser creador, puede ser, diríamos, el propio diseñador de sus objetos. Esta, que es un taller que se desarrolló con Sociedad Cero también hace algunos años en Elisava, es una versión, como podéis ver, de la Craft Furniture de Rietveld en el fondo, con objetos de desecho encontrados por la calle. Luego tenemos pues otros diseños como este, por ejemplo, de Karen Ryan en Estados Unidos, que recupera piezas también procedentes de un entorno y una estética bastante precisa, un mueble, diríamos, americano. La diseñadora es inglesa, pero en este caso ha trabajado sobre todo sobre piezas, diríamos, que se encontraban en Estados Unidos y que la recombina, incluso a veces uniendo, ¿no?, fragmentos de objetos diferentes o objetos diferentes para poder darles nuevas funcionalidades. Por ejemplo, no solo un asiento, sino también un espacio donde podemos ir almacenando, colocando otras cosas alrededor del asiento. Por tanto, se convierte en una especie de mueble silla, o pues utilizando estructuras vaciadas de cuando estamos hablando del tapizado, por ejemplo, que es caro, que a lo mejor no se puede, diríamos, recuperar. Pues bueno, en este caso se utiliza la estructura de madera de las propias piezas para generar una nueva pieza a través de la cual, además a través del cromatismo, de la pintura, también se le da un carácter más actual. Por tanto, el interés, diríamos, que de esta reseña, así explicar de una forma muy rápida, es enseñaros un poco todas las potencialidades, ¿no?, o las diferentes miradas que puede haber detrás de esta idea de reutilizamos, reciclamos, repensamos, construimos una nueva narrativa donde el significado del objeto original puede ser mantenido o puede ser transformado, puede ser cambiado, podemos construir nuevos discursos, y esto enlaza también con lo que estábamos hablando al principio, ¿no?, de la charla que tuvimos en el patio aquí antes, ¿vale? Por tanto, espero que sirva también un poco como mecanismo para provocar otros cortocircuitos y también estimular un poco vuestros proyectos, vuestra forma ahora de abordar, ¿no?, la segunda parte después de haber observado las piezas hoy. Gracias. Gracias a todos y especialmente a Marta por dejarnos disfrutar este día aquí en este espacio tan genial del Eixample. Yo creo que lo hemos disfrutado mucho todos.